8 de agosto de 1993, una cálida tarde de verano en el centro de Estocolmo. Decenas de miles de personas abarrotaban la ribera en el Festival del Agua anual. Familias sobre mantas, niños a hombros, turistas con cámaras. La Fuerza Aérea Sueca les había prometido un espectáculo especial. Su caza más reciente, orgullo de la ingeniería sueca, estaba a punto de ofrecer una exhibición aérea justo sobre la capital. El JAS-39 Gripen ya se había estrellado una vez. 4 años antes, en apenas su sexto vuelo de pruebas, el prototipo se había estrellado contra la pista en Linköping. El piloto sobrevivió. El programa apenas lo hizo. Ahora, con toda la nación mirando en directo por televisión, Suecia estaba a punto de demostrar que el Gripen había vuelto, que los problemas estaban resueltos, que ese pequeño caza merecía la atención del mundo. El piloto de exhibición llevó el Gripen rasante sobre el agua. Entró en un viraje cerrado a baja velocidad, y entonces el avión lo traicionó. El morro se encabritó violentamente. El reactor rodó de costado. Se precipitó hacia el suelo. El piloto se eyectó en el último segundo posible. Su asiento de eyección lo lanzó a salvo justo antes de que el caza impactara contra una carretera en la isla de Långholmen y explotara. Millones de suecos lo vieron suceder, en directo, en la televisión nacional. El arma más avanzada de su país, ardiendo en una calle de Estocolmo durante un festival de verano. La prensa internacional fue implacable. El Gripen era una trampa mortal. Un experimento fallido, un despilfarro del dinero de los contribuyentes por parte de un país demasiado pequeño para jugar en las grandes ligas del diseño de cazas. Las empresas extranjeras de defensa olieron sangre. Mejor compren nuestros aviones, susurraban. Diseños probados, nada de accidentes en directo por televisión. Pero los suecos no se rindieron. Diagnosticaron el problema, reescribieron el software, siguieron construyendo. Y 3 décadas después, el Gripen es uno de los cazas más exitosos del planeta. Vuela en fuerzas aéreas de 4 continentes. Ha superado a aviones que cuestan el doble en competiciones cara a cara. Y los pilotos que lo vuelan repiten lo mismo. Este avión pequeño, barato y supuestamente inferior es una de las armas más inteligentes jamás construidas. ¿Cómo consiguió uno de los países más pequeños de Europa diseñar un caza de talla mundial? ¿Cómo terminó un programa que casi murió 2 veces, cambiando la forma en que el mundo entero concibe la aviación de combate? ¿Y por qué Brasil, una de las naciones más grandes del planeta, eligió este pequeño reactor sueco por encima de las alternativas francesa y estadounidense, respaldadas por la diplomacia de superpotencias? La respuesta empieza donde empieza toda historia de la defensa sueca, con miedo. Durante la Guerra Fría, Suecia ocupaba uno de los lugares más peligrosos del mapa, neutral, no alineada, encajada entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, sin pertenecer a ninguno de los dos. La flota báltica soviética estaba justo al otro lado del mar. Los bombarderos soviéticos podían alcanzar Estocolmo en minutos. Se detectaban con regularidad submarinos soviéticos merodeando en aguas territoriales suecas. Aviones rusos sondeaban el espacio aéreo sueco tan a menudo que se volvió rutina. Y si ocurría lo peor, si estallaba la guerra, Suecia pelearía sola, sin aliados de la OTAN acudiendo en su ayuda, sin grupos de portaaviones estadounidenses navegando hacia el norte. Solo 8 millones de suecos contra lo que cruzara el Báltico. La respuesta sueca siempre fue la misma: fabricar sus propias armas, diseñarlas para su propio terreno, volverse tan caro de invadir que el enemigo decida que no compensa. Para tanques, esa filosofía produjo el Stridsvagn 103, una máquina sin torreta que todos ridiculizaron hasta que humilló a 7 modernos Leopard 2 en un ejercicio final. Para aviones, produjo algo igual de notable. En los años 60, Suecia operaba la 4ª fuerza aérea más grande del mundo. No la 4ª de Europa, la 4ª del planeta. Un país de 8 millones de habitantes mantenía más de 800 aviones de combate. Para ponerlo en perspectiva, Suecia tenía más reactores militares per cápita que casi cualquier nación del mundo. Lo lograron gracias a una filosofía de diseño implacable que definiría su aviación militar durante generaciones.
Todo caza sueco tenía que ser lo bastante asequible como para comprarse en cantidades significativas. Tan fácil de mantener que los soldados conscriptos pudieran hacerlo, y capaz de operar desde carreteras públicas corrientes, no solo desde aeródromos militares. Ese último punto lo condicionó todo. Los planificadores militares suecos sabían que, en una guerra, los misiles de cruceros soviéticos destruirían sus principales bases aéreas en las primeras horas. Las pistas de hormigón quedarían llenas de cráteres. Los hangares arderían. Así que Suecia diseñó toda su defensa aérea en torno a un concepto radical: dispersarlo todo. Por todo el país, tramos de carreteras públicas se reforzaron y se señalizaron como pistas de emergencia. En tiempo de guerra, los reactores suecos se desperdigarían por los bosques, aterrizarían en caminos rurales, repostarían bajo los árboles y desaparecerían antes de que llegara la siguiente oleada de bombarderos. Sin base aérea, sin pista, solo un camión cisterna, unos misiles y un tramo de carretera entre los pinos. El Saab-35 Draken sirvió a este concepto de maravilla durante los años 60. El primer caza del mundo con ala doble delta. Rápido, ágil, diseñado para aterrizar en pistas cortas. El Saab-37 Viggen llevó la idea aún más lejos en los 70. Más grande, más potente, equipado con inversores de empuje que le permitían detenerse en una carretera de 500 metros. El Viggen podía combatir contra otros reactores, bombardear objetivos en tierra y realizar misiones de reconocimiento. Una máquina extraordinaria para su época. Pero a finales de los 70, el Viggen empezaba a acusar el paso del tiempo. La tecnología soviética avanzaba a gran velocidad. Nuevos cazas soviéticos como el MiG-29 y el Su-27 estaban entrando en desarrollo. Nuevos sistemas de misiles superficie-aire podían llegar más alto y más lejos que todo aquello que el Viggen fue diseñado para eludir. La amenaza evolucionaba. Suecia necesitaba una respuesta. Y aquí el problema pasó a ser económico. La mayoría de las grandes fuerzas aéreas operaban aviones distintos para funciones diferentes. Un tipo para superioridad aérea, otro para ataque a tierra, un tercero para reconocimiento, 3 líneas de producción, 3 cadenas de repuestos, 3 programas de instrucción. Suecia no podía permitirse ese lujo. El presupuesto no lo permitía. La base industrial no podía sostenerlo. Suecia necesitaba un solo avión que lo hiciera todo. Una máquina versátil que un país pequeño pudiera fabricar, mantener y operar sin arruinarse. En 1979, el gobierno lanzó un estudio. Para 1980, los requisitos se habían cristalizado en 3 letras. CAS. Jagd significaba caza. Attack significaba ataque. Spanning significaba reconocimiento. Un avión. 3 misiones. Y todo tenía que costar menos de lo que otros países gastaban en un solo modelo. El 30 de junio de 1982, el gobierno sueco aprobó el programa JAS. El contrato se adjudicó a Saab, la empresa que había construido todos los aviones militares suecos desde la Segunda Guerra Mundial. Sus ingenieros sabían lo que hacían, pero las especificaciones que recibieron parecían una contradicción envuelta en una imposibilidad. El nuevo reactor debía ser más pequeño y ligero que el Viggen al que sustituía. Tenía que ser, como mínimo, igual de capaz en cada cometido. Tenía que poder ser mantenido por reclutas, no por especialistas con años de formación. Tenía que volver a estar listo entre misiones en 10 minutos justos. Y tenía que hacer todo eso a un precio lo bastante bajo como para que Suecia pudiera comprar los suficientes para una guerra de verdad. No 3 aviones por prestigio, suficientes aviones para defender una nación. El equipo de diseño de Saab estudió el problema desde todos los ángulos, y entonces tomó una decisión que dejó atónita a la industria. Apostaron por lo pequeño, muy pequeño. El Gripen pesaría algo menos de 7.000 kilogramos en vacío. A modo de comparación, el F-16 estadounidense superaba los 8.500.
El francés Rafale superaba los 9.500. El Eurofighter Typhoon superaba los 11.000. El Gripen iba a ser el peso ligero del grupo. Todos sus competidores lo superaban en peso, algunos por un amplio margen. Luego llegó la decisión que de verdad puso nervioso al estamento de defensa. Un solo motor. Un único turbofán General Electric F404, fabricado bajo licencia por Volvo Aero, con la designación RM12. Entregaba alrededor de 80 kilonewtons de empuje con postcombustión. Potencia respetable. Pero nada del otro mundo. Todos los demás cazas europeos de esa generación optaron por dos motores. Dos motores significaban más potencia, más redundancia, más seguridad sobre el mar. Pero también más peso, más consumo de combustible, más horas de mantenimiento y un coste dramáticamente superior. Saab estudió los datos de fiabilidad de los motores a reacción modernos e hizo un cálculo en frío. Un motor bastaba. Los turbofanes modernos no fallaban como los de antes. Las cifras de fiabilidad lo demostraban, y el dinero ahorrado, al hacer funcionar una sola planta motriz, se destinaría a la aviónica, a la integración de armamento y, sobre todo, a comprar más aviones. Una flota de 120 Gripen que realmente vuelen vale infinitamente más que 80 cazas bimotores parados en los hangares a la espera de una revisión de motores. La cantidad tiene su propia calidad, especialmente cuando eres un país pequeño que espera combatir en solitario. El avión adoptó una configuración Delta Canard, un gran ala triangular retrasada, con pequeñas superficies Canard montadas por delante, cerca del morro. Este esquema daba al Gripen una agilidad excepcional a bajas y medias velocidades, virajes rápidos, alabeos veloces, la capacidad de apuntar el morro exactamente a donde quisiera el piloto. Pero el diseño Delta Canard también hacía al avión inherentemente inestable. Esa inestabilidad era deliberada. Un avión inestable responde más deprisa a las órdenes de control que uno estable. Cambia de dirección con mayor rapidez. Es más maniobrable. Pero sin la corrección constante del ordenador, ningún piloto humano podría volarlo. El reactor entraría en una trayectoria caótica y quedaría fuera de control en segundos. Aquí es donde la tecnología se volvió de vanguardia. El Gripen fue el primer avión sueco en usar un sistema de control de vuelo por mandos eléctricos, fly-by-wire, totalmente digital. Ningún cable físico unía la palanca a las superficies de control. En su lugar, los ordenadores leían las órdenes del piloto y enviaban señales electrónicas a los mandos de vuelo decenas de veces por segundo. Los ordenadores mantenían en equilibrio esa configuración inestable. Sin ellos, el Gripen era imposible de volar. Con ellos, era uno de los cazas más ágiles del cielo. La cabina se diseñó en torno a una idea: claridad. 3 grandes pantallas multifunción sustituyeron a las decenas de relojes e indicadores que llenaban las cabinas antiguas. Mostrar al piloto lo que necesita saber. Dejar que los ordenadores se encarguen del resto. Un teniente de 24 años recién salido de la escuela de caza debería poder subirse a este reactor y combatir con eficacia. No solo un veterano con miles de horas. Pero la característica que de verdad separaba al Gripen de todo lo demás no tenía que ver con el vuelo. Estaba en tierra. Saab diseñó cada panel de acceso, cada pilón de armamento, cada toma de repostaje pensando en la rapidez y la simplicidad. Un equipo de 6 miembros del personal de tierra podía repostar el avión, recargar su armamento, pasarle una inspección básica y devolverlo al aire en 10 minutos. No técnicos veteranos, reclutas, jóvenes suecos cumpliendo el servicio militar obligatorio con unos pocos meses de instrucción básica. La mayoría de los cazas de la OTAN necesitaban 30 minutos o más para rearmarse y volver a despegar en misión, con equipos dedicados de 20 mecánicos cualificados y equipos especializados de apoyo en tierra. El Gripen necesitaba 6 personas y 10 minutos. En una carretera, en un bosque, sin hangar, sin zona de diagnóstico por ordenador,
sin equipos específicos más allá de un camión cisterna y un carro de munición. No era por comodidad. Era el núcleo de la estrategia de supervivencia de Suecia. En una guerra de verdad, las bases aéreas estarían fuera de combate a mediodía del primer día. Cada avión sueco que sobreviviera a los ataques iniciales se dispersaría a bases de carretera por todo el país, y esas bases de carretera no tendrían más que reclutas, árboles y lo que pudieran cargar en un camión. El Gripen se diseñó para combatir desde esa realidad, no desde una base aérea en tiempo de paz, con café caliente y hangares de mantenimiento calefactados. 9 de diciembre de 1988. Una mañana gris en el aeródromo de Saab en Linköping. El piloto de pruebas Stig Holmström se subió a la cabina del prototipo 39-1. Repasó sus listas de comprobación. Recibió autorización de la torre. Y alzó el Gripen al aire por primera vez. El vuelo duró 12 minutos. 12 minutos prudentes. Todo funcionó. Suecia tenía un caza volando. En los 2 meses siguientes se realizaron 5 vuelos más. Cada uno forzó un poco más los límites, más rápido, más alto, con maniobras más agresivas. La confianza iba en aumento. Los ingenieros estaban satisfechos. La Fuerza Aérea se mostraba cautelosamente optimista. El calendario se cumplía. Y entonces llegó el 2 de febrero de 1989. El piloto de pruebas Lars Brink acercaba el Gripen para el aterrizaje tras su 6º vuelo. A medida que el reactor descendía hacia la pista, el avión empezó a oscilar. La nariz se alzó, luego bajó, luego volvió a subir. Cada oscilación más amplia que la anterior. Brink luchó con los mandos, pero el sistema de mandos eléctricos, fly-by-wire, interpretaba sus correcciones como nuevas órdenes. Cuanto más forcejeaba, más se agravaba la oscilación. Los ingenieros llaman a esto oscilación inducida por el piloto, un bucle de retroalimentación entre el humano y el ordenador, en el que cada uno amplifica los errores del otro hasta perder el control. El Gripen golpeó la pista con fuerza. Rebotó. Se deslizó de lado por la hierba. Estalló en llamas. Brink se eyectó en el último instante posible. El asiento funcionó. Sobrevivió con heridas leves. El prototipo quedó destruido. La investigación detectó un fallo concreto. Los ajustes de ganancia del software de control de vuelo eran incorrectos. En determinadas condiciones de aproximación, los ordenadores amplificaban las correcciones del piloto en lugar de suavizarlas. Un error de software, no un fallo estructural. Pero, para el mundo exterior, esa distinción no significaba nada. El flamante caza sueco se había estrellado en su 6º vuelo. Saab reescribió las leyes de control de vuelo. Probaron a fondo el nuevo software en simuladores. Añadieron filtros y protecciones. Para 1990, el 2º prototipo estaba en el aire. Las pruebas se reanudaron a lo largo de 1991 y 1992. La Fuerza Aérea Sueca cursó su primer pedido de producción. El programa se recuperaba. Despacio, con cautela. Y entonces, Estocolmo. 8 de agosto de 1993. El Festival del Agua. Cámaras en directo. Decenas de miles de espectadores. Un Gripen cayendo en espiral contra el suelo mientras el país miraba. La causa fue dolorosamente similar. Oscilación inducida por el piloto, desencadenada durante una maniobra de exhibición a baja velocidad y alto ángulo de ataque. El piloto se eyectó a salvo. Varios espectadores en tierra sufrieron heridas leves por los restos. No hubo víctimas mortales. Pero el reactor fue una bola de fuego en la televisión nacional. Las consecuencias políticas fueron inmediatas y graves. La oposición exigió cancelar el programa. La prensa calificó al Gripen de vergüenza nacional. Los competidores internacionales vieron su oportunidad. Lockheed Martin, Dassault, el consorcio Eurofighter. Todos ofrecieron a Suecia alternativas ya probadas. El mensaje era tajante. Dejen de jugar a diseñar cazas, déjenselo a los profesionales. En las oficinas de ingeniería de Saab, el ambiente era sombrío pero resuelto. El equipo sabía que la célula era sólida.
El motor, fiable. Los sistemas de armas, operativos. El problema se limitaba al software de control de vuelo. Era concreto. Tenía solución. Echarse atrás habría significado abandonar una década de trabajo y miles de millones de coronas. Habría significado renunciar a la independencia aeroespacial de Suecia. El gobierno sueco ordenó una revisión independiente. Expertos europeos examinaron todo el programa. Su conclusión fue unánime. El diseño de base es excelente. Corrijan el software. Sigan adelante. Saab rehizo el sistema de control de vuelo desde cero. Múltiples capas de protección contra las oscilaciones en toda la envolvente de vuelo. Cientos de horas de simulación antes de que ningún piloto tocase los mandos de un avión real. Incorporaron equipos independientes de verificación de software. Probaron cada rincón de la envolvente de vuelo que un piloto pudiera encontrar, provocando a propósito las condiciones que habían causado ambos accidentes. Cuando el Gripen volvió a volar, el problema había desaparecido. Para siempre. Ningún Gripen ha vuelto a sufrir ese modo de fallo desde entonces. Ni en Suecia, ni en manos de ningún cliente de exportación, ni en 30 años de servicio operativo en media docena de países y decenas de miles de horas de vuelo. Pero el recuerdo de esos dos accidentes marcó el programa para siempre. El Gripen siempre tendría que probarse dos veces, una por sus capacidades y otra contra el recuerdo de los restos ardiendo en directo por televisión. Cada concurso de exportación, cada evaluación de una fuerza aérea extranjera. La misma pregunta, explícita o implícita. ¿Es realmente seguro? La respuesta, avalada por 3 décadas, es sí, pero la pregunta nunca desapareció del todo. El Gripen entró en servicio operativo con la Fuerza Aérea Sueca en 1997. Para entonces, el reactor había pasado por el fuego, en sentido literal y figurado, y había salido fortalecido. Los pilotos suecos por fin tenían en sus manos el avión de serie, y lo que encontraron superó las expectativas. El jet alcanzaba Mach 2 a gran altitud. Soportaba 9G en un giro sostenido. Llevaba misiles aire-aire, bombas guiadas de precisión y pods de reconocimiento, capaces de fotografiar un campo de batalla con un nivel de detalle extraordinario. Todo lo que al viejo Viggen le exigía 3 aviones distintos, el Gripen lo hacía con uno solo. Un piloto podía despegar en una patrulla de defensa aérea, recibir nuevas órdenes en pleno vuelo, cambiar a una misión de ataque a tierra, soltar municiones guiadas de precisión sobre un objetivo y de camino a casa, volver al modo aire-aire. Todo en la misma salida, todo en el mismo avión, un solo aparato, 3 misiones, exactamente como se había prometido década y media antes, y podía hacer algo que ningún otro caza occidental igualaba: aterrizar en una autopista de 500 metros, rearmarlo y reabastecerlo con 6 reclutas en 10 minutos, despegar y volver a combatir. Ningún otro caza del mundo combinaba ese rendimiento con esa sencillez. Pero Suecia era un mercado pequeño. La Fuerza Aérea Sueca encargó alrededor de 200 Gripen. Eso sostuvo a Saab. No justificaba la inversión de desarrollo a largo plazo. Para que el Gripen triunfara de verdad, necesitaba clientes de exportación. Y eso significaba competir cara a cara con los gigantes. Lockheed Martin, Boeing, Dassault, el consorcio Eurofighter, empresas respaldadas por el peso diplomático de Estados Unidos, Francia y media Europa. Suecia no contaba con esa palanca. El Gripen tendría que imponerse solo por sus méritos. El primer gran avance llegó con el cambio de milenio. Sudáfrica organizó uno de los concursos de cazas más rigurosos que se recuerdan. Estaba en liza el francés Mirage 2000-5. También se ofreció el Eurofighter. Los competidores acudieron con equipos comerciales imponentes y décadas de experiencia exportadora. Y Sudáfrica eligió el Gripen, 26 aviones. La decisión sorprendió a la industria. Sudáfrica había evaluado a cada candidato por prestaciones, coste y sostenimiento a largo plazo. Concluyó que el pequeño caza sueco
Ofrecía el mejor equilibrio entre capacidad de combate, coste del ciclo de vida y participación industrial. Sin política, sin sentimentalismos, solo aritmética y análisis. El contrato colocó al Gripen con firmeza en el mapa internacional. Luego vino Europa Central. La República Checa arrendó 14 Gripen para sustituir sus veteranos MiG-21 de época soviética. Hungría firmó un acuerdo similar. Ambos eran nuevos miembros de la OTAN, necesitados de equipamiento moderno con presupuestos muy ajustados. Ambos eligieron el ligero sueco frente a alternativas mayores y más famosas. Tailandia cursó un pedido de 12 Gripen en 2008. El primer cliente en Asia. La Real Fuerza Aérea Tailandesa necesitaba un caza polivalente moderno, pero no podía permitirse los costes operativos de los pesos pesados estadounidenses o europeos. El Gripen encajaba a la perfección en el hueco entre lo que Tailandia requería y lo que su presupuesto permitía. Pero la venta que sacudió a la industria de defensa mundial llegó en diciembre de 2013. Brasil, el país más grande de Sudamérica, la economía más poderosa del continente, una nación que limita con 10 países y se extiende por más de 8 millones de kilómetros cuadrados de selva, costa, sabana y montaña. La Fuerza Aérea Brasileña llevaba más de una década buscando un nuevo caza. La competencia era intensa, lo que estaba en juego, enorme, y Brasil eligió el Gripen, eligió el pequeño reactor sueco por encima del Rafale francés, un caza bimotor probado y respaldado por las gestiones personales del presidente de Francia. Eligió el Gripen sobre el estadounidense F-18 Super Hornet, uno de los aviones con más experiencia de combate del mundo, impulsado con fuerza por Washington a través de todos los canales diplomáticos disponibles. 36 aviones inicialmente, con opciones para más. El contrato incluía algo aún más valioso que los propios aviones. Transferencia tecnológica completa. Brasil no solo volaría Gripen. Ingenieros brasileños aprenderían a fabricarlos. Fábricas brasileñas producirían componentes principales. Desarrolladores de software brasileños contribuirían a futuras modernizaciones. Para un país que buscaba independencia aeroespacial, esa oferta valía más que cualquier ficha técnica. Cuando los responsables de defensa brasileños explicaron su razonamiento, la lógica resultó demoledora por su claridad. Lo decidieron 3 factores. Primero, el coste por hora de vuelo. El Gripen rondaba entre $4.000 y $5.000 por hora en el aire. El Eurofighter Typhoon costaba entre $15.000 y $18.000. El estadounidense F-35, que entraba en servicio por las mismas fechas, superaba los $30.000. Un país con el presupuesto de Brasil podía volar 3 salidas del Gripen por el precio de una misión del Eurofighter. A lo largo de años de operaciones sostenidas, esa aritmética marca la diferencia entre una fuerza aérea que se entrena, que vuela, que realmente combate, y otra que mantiene sus aviones en los hangares para ahorrar dinero. Segundo, la transferencia tecnológica. Saab ofreció a Brasil una participación industrial más profunda de la que Francia o Estados Unidos estaban dispuestos a facilitar. Suecia, un país pequeño que entiende lo que significa la autosuficiencia, compartió conocimientos que las grandes potencias mantienen bajo llave. Tercero, el concepto operativo. Brasil tiene un territorio vasto, con bases dispersas e infraestructura limitada en buena parte de su interior. Un avión diseñado para operar desde autopistas con apoyo en tierra mínimo tenía sentido para la geografía brasileña, como un bimotor pesado y muy exigente en mantenimiento. Sencillamente, no lo tenía. Los números contaban la historia con más claridad de la que podría jamás cualquier folleto comercial. Para cuando se calcularon todos los costos, compra, mantenimiento, combustible, repuestos, entrenamiento e infraestructura a lo largo de 30 años de vida útil, el Gripen resultaba significativamente más barato que cualquier competidor. No marginalmente, significativamente. Y la diferencia no era solo teórica. Se traducía directamente en horas de vuelo, en entrenamiento de pilotos,
en preparación real para el combate. Un caza más barato que vuela más a menudo forma mejores pilotos que uno caro que se queda en tierra. Para 2020, Saab presentó el Gripen E, la versión más capaz hasta la fecha. Un motor nuevo y más potente. El General Electric F414 con 98 kilonewtons de empuje. Un radar de nueva generación. Una antena AESA avanzada de nitruro de galio capaz de seguir decenas de blancos a la vez mientras interfiere los sensores enemigos. Guerra electrónica mejorada. Mayor capacidad de combustible para ampliar el alcance. Más puntos de anclaje para armamento y cargas más pesadas. Y seguía siendo pequeño. Seguía siendo monomotor. Seguía pensado para operar desde carreteras, con un equipo de 6 personas en tierra y rearmes de 10 minutos. Seguía siendo asequible. El costo unitario de un Gripen E oscilaba entre 80 y 85 millones de dólares. Caro frente a cazas más antiguos, sin duda, pero moderado frente a la competencia. El Eurofighter Typhoon superaba los 100 millones. El francés Rafale se movía en cifras similares. El F-35 iba de 80 millones a bastante más de 100, según la variante, y sus costos operativos superaban a los del Gripen por un factor de 5 o 6. Por cada hora que un Gripen E pasaba en el aire, un F-35 consumía 6 veces más dinero. En una vida útil de 30 años, esa brecha se traduce en miles de millones de dólares. El pequeño caza sueco seguía siendo el caza occidental en producción más costo-eficaz. Luego, en febrero de 2022, todo cambió. Rusia invadió Ucrania. Y, de repente, todas las lecciones que Suecia había asimilado durante 4 décadas de planificación para la Guerra Fría se convirtieron en el tema más urgente en cada conferencia de defensa en Europa. La guerra confirmó lo que los planificadores suecos llevaban décadas advirtiendo. Las bases aéreas eran vulnerables. Las pistas podían quedar llenas de cráteres por misiles de crucero en las primeras horas. La infraestructura fija era un objetivo, no un refugio. La Fuerza Aérea Ucraniana sobrevivió a las primeras semanas de la guerra, no defendiendo sus bases, sino dispersándose, trasladando los cazas a autopistas, ocultándolos, operando desde ubicaciones austeras con apoyo improvisado. Era exactamente el manual sueco, escrito 40 años antes. La lección era imposible de pasar por alto. Los aviones debían dispersarse, debían poder operar desde carreteras, desde pistas dañadas, desde emplazamientos improvisados con apoyo mínimo. Necesitaban rearmes rápidos con equipos reducidos. Tenían que ser lo bastante asequibles como para que un país pudiera comprar en número suficiente para defender de verdad su espacio aéreo. No 4 aviones por prestigio, los suficientes para una guerra de verdad. El Gripen se había concebido precisamente para ese escenario. 40 años antes de que nadie más se lo planteara en serio. Lo que antes había parecido una obsesión sueca y excéntrica, operar desde autopistas y mantenimiento por reclutas, se convirtió de repente en el requisito básico para cualquier fuerza aérea europea seria que pensara en el futuro. Países que nunca se habían planteado el Gripen empezaron a prestar atención. La conversación en los ministerios de defensa cambió. Las prestaciones puras seguían importando, pero la supervivencia, la asequibilidad, la flexibilidad operativa y la capacidad de seguir volando en condiciones degradadas importaban tanto como eso, quizá más. La historia del JAS-39 Gripen resuena con la del carro de combate Stridsvagn 103, de maneras que parecen casi escritas por la misma mano. Ambos nacieron de la misma realidad estratégica, un país pequeño y neutral que nunca podría igualar en número a sus potenciales enemigos. Así que decidió ganarles con inteligencia. Ambos diseños fueron despreciados por el establishment internacional. Un carro sin torreta era una broma, un caza más pequeño que todo lo que tenía enfrente, y encima monomotor, era temerario. Ambos sufrieron crisis tempranas que casi acabaron con los programas. El carro soportó años de resistencia política y mofa profesional.
El caza se estrelló 2 veces. La segunda, en directo por la televisión nacional, ante millones. Ambos sobrevivieron porque los suecos creían que la lógica era sólida. No tozudez ciega. Lógica de ingeniería, fría, respaldada por datos sólidos. Los problemas eran concretos y solucionables. Los conceptos de base quedaron validados por el análisis y las pruebas, y la necesidad estratégica era real y urgente. Un país pequeño que abandona su propia industria de defensa no tiene una segunda oportunidad. No hay posibilidad de repetir la jugada cuando está en juego tu soberanía. Y ambos demostraron, de manera espectacular, que los escépticos se equivocaban. El carro sin torreta sirvió durante 30 años, y en su último ejercicio, destruyó 7 Leopard 2 modernos perdiendo solo uno propio. El caza que se estrelló en un festival aéreo de verano, hoy vuela en fuerzas aéreas de 4 continentes, y ha superado a aviones que cuestan el doble en rigurosas evaluaciones competitivas realizadas por países sin motivo alguno para favorecer a Suecia. Hoy, los Gripen patrullan los cielos de Suecia, Sudáfrica, Brasil, Hungría, la República Checa y Tailandia. Se han fabricado o encargado más de 300. El programa que se estrelló 2 veces, que fue objeto de burla en periódicos de todo el mundo, que todos los grandes fabricantes de armas despreciaron como una rareza de un pequeño país nórdico, es hoy uno de los programas de cazas occidentales más exitosos de su generación. Y la cartera de pedidos sigue creciendo. El Gripen demostró lo mismo que antes demostró el Stridsvagn 103. El arma más peligrosa no siempre es la más potente. A veces es la más inteligente. La diseñada no para la guerra con la que fantaseas, sino para la que de verdad tendrás que librar. Con el presupuesto del que realmente dispones. Con el personal que realmente puedes adiestrar. En las carreteras y aeródromos de los que realmente dispones. Suecia siempre ha entendido mejor que nadie esa ecuación. Un país pequeño que no puede gastar más que sus rivales. Así que los supera con inteligencia. Una y otra vez. Durante décadas. El Gripen es simplemente la prueba más reciente. Demasiado pequeño para triunfar, decían. Demasiado frágil. Demasiado barato. Demasiado sueco. Hasta que el mundo volvió a mirar, miró más de cerca y cambió de opinión.